Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente al canal Turbo Código. En esta ocasión te traigo la tercera entrega de este video tutorial sobre el manejo de base de datos en Python. Y en este video vamos a tratar específicamente la forma de insertar y eliminar registros dentro de una base de datos en MySQL. Así que comenzamos. En el video anterior comentábamos lo que era una base de datos. Decíamos que era una estructura, un conjunto de archivos que contienen información almacenada o estructurada en tablas. Aquí tenemos ejemplos de tablas. Las tablas tienen campos y nosotros podemos insertar registros en las tablas. En el video anterior también lo que hicimos fue trabajar con la base de datos Word, esta que tenemos aquí, que tiene tres tablas: City, Country y Country Language. Y lo que hicimos fue hacer un select a la tabla City, es esta que tenemos por acá. Para ello tuvimos que instalar el conector, entonces ya tenemos el conector instalado. Si no has visto ese video, bueno, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Te voy a dejar el enlace al video donde tratamos estos temas, que fue prácticamente instalar el conector y hacer el primer select. El día de hoy vamos a trabajar con una nueva base de datos. Esta base de datos que se llama ejemplo Py. Y bueno, esta base de datos no viene incluida dentro de MySQL, así que te voy a dejar este archivo que se llama database.txt, que es este código, tiene este código que ves en este lado. Lo primero que hace aquí es crear la base de datos, luego indica que va a utilizar o va a seleccionar esta base de datos. Después aquí crea una tabla dentro de esta base de datos, la tabla countries, es la tabla que está creando. Y luego aquí abajo inserta estos registros, que son 9 registros en la tabla countries. La tabla countries tiene 5 campos. Tenemos aquí el ID, ISO 3, country name, capital, currency code. Entonces tenemos 5 campos, que son estas columnas que ves aquí: el ID, ISO 3, country name, capital y currency code. Esos son los campos. Sin embargo, el ID, que incluso acá abajo lo hemos seleccionado como llave primaria, que es un campo de tipo entero, que no acepta nulos, aquí dice not null, y que aquí tiene auto increment. Como tiene auto increment, bueno, este campo se incrementa automáticamente, va a comenzar en 1, luego cuando insertemos un nuevo registro va a poner 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por tanto, cuando nosotros insertamos, aquí abajo estamos haciendo un insert, que es lo que vamos a ver hoy. Cuando insertamos no tenemos que poner el ID. El ID no está aquí, están los otros campos, que es el ISO 3, que lo tenemos aquí, country name, que lo tenemos aquí, capital, lo tenemos aquí, currency code, que lo tenemos aquí. Entonces aquí se está creando, todos son varchar excepto el ID, todos los demás son campos varchar y este es su tamaño de 3 caracteres, de 64, 64 y acá de 3, y todos se está indicando que no aceptan valores nulos. Entonces aquí se está creando esta tabla y aquí se está haciendo un insert, y aquí tenemos la estructura del insert, que es lo que vamos a ver hoy. Insert into, y luego aquí indicamos el nombre de la tabla, que es country, que fue la tabla que creamos acá, que es precisamente esta tabla, country. Y aquí estamos indicando que vamos a insertar en countries, y aquí los campos que vamos a estar, a los cuales estamos asignando valores: ISO 3, country name, capital y currency code. Aquí tenemos values y aquí los valores. Tenemos 9 renglones, aquí lo puedes checar. Y se están insertando 9 registros, que serían los países de Argentina, Colombia, Perú, Australia, Alemania, India, Laos y Estados Unidos. Y esta es la tabla como quedaría. Entonces te dejo el enlace para que descargues este archivo. Viene en formato TXT, si quieres le cambias la extensión a .sql, por si quieres ejecutarlo. Pero ahorita te voy a indicar cómo cargar. Aquí tenemos el archivo database.txt, es este que tenemos aquí. Lo que puedes hacer es seleccionar todo. Si gustas puedes hacerlo de esta manera. Puedes seleccionar todo el texto y luego desde Heidi, aquí en Heidi tú puedes en una consulta, si tienes esta pestaña, si no, creas aquí una nueva consulta, y en una consulta tú aquí puedes pegar todo este código que copiaste, que está creando la base de datos, la va a usar y va a crear
también la tabla y va a insertar los registros. Asegúrate que dentro de tus bases de datos no tengas ninguna base de datos con este mismo nombre. Acuérdate, la base de datos se llama BD ejemplo Py. Entonces, si no tienes ninguna base de datos, puedes darle aquí play, ejecutar. Ahí está. Y bueno, una vez que se termine de ejecutar esto, aquí te dice cuántas filas fueron afectadas. Y si tú actualizas, puedes seleccionar aquí tu servidor y puedes actualizar. Y vas a ver que aparece esta nueva base de datos que es ejemplo Py. Y si abres, tiene una tabla que es la tabla countries. Y si tú hables esta tabla countries, puedes ver aquí la estructura que ya te indicaba, la estructura que se está creando y los datos que contiene, que son precisamente 9 registros. Y bueno, vamos a trabajar con esta base de datos ejemplo Py y con esta tabla el día de hoy. Y bueno, ahora que ya tenemos nuestra base de datos que vamos a utilizar, podemos hacer una consulta. Select asterisco from, vamos a consultar a nuestra tabla countries. Entonces podemos correr y esta es nuestra consulta. Y esta consulta es la que nosotros podemos correr en el código que ya habíamos realizado el video anterior. Podemos poner aquí la consulta, select asterisco from countries. Pero no olvidemos que nuestra base de datos ha cambiado. Ahora nuestra base de datos tiene como nombre BD ejemplo Py. Entonces cambiamos el nombre de nuestra base de datos. El nombre de nuestro servidor sigue igual, nuestro usuario, nuestro password y nuestra base de datos. Y ahora estamos haciendo una consulta a la tabla countries. Podemos correr esto y aquí tenemos nuestros resultados, que son estos 9 registros que nosotros ya habíamos visto que tenemos desde nuestro programa de Heidi SQL. Bueno, algunas cosas que se nos pasaron el video anterior, pues es cerrar el cursor. El cursor, después de que se ha usado, podemos cerrarlo. Lo cerramos con close. Es decir, ya no utilizamos el cursor de aquí hacia abajo porque ya el cursor ha colocado sus resultados en esta variable datos. Entonces lo podemos cerrar después de eso. Y también podemos cerrar la conexión. También con el método close. Entonces cerramos el cursor y después aquí cerramos la conexión. Pero los datos ya los colocamos en esta variable datos. Y esta variable datos realmente es una lista. Podemos correr y hace exactamente lo mismo. No hay ningún cambio. ¿Te das cuenta? Algo también interesante es que podríamos haber colocado este código dentro de una función. Podríamos tener una función que se llamara consulta ciudades, por ejemplo. Y esta función, pues lo que va a hacer es prácticamente obtener el cursor de la conexión, considerando que ya se cuenta con una conexión. Ejecuta la consulta, obtiene todos los datos y podríamos aquí regresar datos. Entonces esta podría ser nuestra función y si nosotros ya tenemos esta función, podríamos invocarla, podríamos mandar llamar esta función. Por ejemplo, aquí podríamos crear una variable que no se llamara datos, sino que se llamara, por ejemplo, dat, para diferenciar nada más. Y aquí llamamos a la función consulta ciudades. Esta función consulta ciudades nos va a regresar todos los registros en la variable dat. Entonces vamos aquí a cambiarle el nombre a esta variable, se llama dat. Y aquí tenemos todos los datos. Entonces es lo mismo que ya teníamos, solo que estamos utilizando una función con la intención de ir estructurando más nuestro código, que a final de cuentas lo vamos a convertir en una clase. Pero aquí llevamos entonces nosotros la consulta. Ahora, ¿qué pasa si lo que nosotros queremos hacer es un insert? Entonces tendríamos nosotros, podríamos hacer
otra función que lo que va a hacer es un insert. Entonces no va a ser consulta ciudades, sino le vamos a poner aquí inserta ciudad. Esta es la función que nosotros queremos hacer. Queremos hacer una función que inserte una ciudad. Y para ello, pues aquí en vez de hacer un select, habría que poner un insert. Una sentencia insert de SQL. Para hacer un insert necesitamos conocer la estructura insert de SQL. O sea, esto no es Python, es el lenguaje SQL, Standard Query Language. Es un lenguaje de consultas estandarizado. Y el insert tiene esta estructura, se pone insert into, esto que está en verde, no cambia realmente. Aquí viene el nombre de la tabla en donde vamos a insertar. Luego vienen todos los campos que tiene esa tabla, campo 1, campo 2, hasta campo n, todos los campos. Luego values, y vienen los valores, value 1, value 2, hasta value n. Es decir, el valor 1 se va a asignar al campo 1, valor 2 al campo 2, y así hasta el valor n al campo n. Bueno, te habrás dado cuenta que el valor 2 lo he aquí indicado con apóstrofes. Bueno, cuando el valor es un valor numérico, no se ponen apóstrofes, como en este caso. Pero cuando es un valor, un char, un varchar, un texto, sí se pone entre apóstrofes. Y bueno, de ahí dependiendo, esto cambia dependiendo del tipo de datos, si es una fecha, si es una hora, dependiendo del tipo de dato. Debe de tener cierto formato. Otra cosa más, los campos que son autonuméricos no se ponen. Y cuando vas a indicas aquí todos los campos, es decir, no te brincas ninguno, no hay necesidad de poner los campos, únicamente pones todos los valores y se entiende que el valor 1 se asigna al campo 1, el valor 2 al campo 2. Ok, y como ya te había comentado, antes de pasar a Python vamos a ejecutar todas las sentencias de SQL aquí mismo para que no tengamos problemas. Entonces vamos a poner insert into, nuestra tabla se llama countries, esta es nuestra tabla y los campos que tenemos, que son estos que ves aquí abajo. Aquí tenemos estos campos. El primero, el ID, no se indica porque es un autonumérico, los demás sí se tienen que indicar. Entonces tenemos que indicar los nombres de los campos y el primero es ISO 3, el segundo es country name, el otro es capital y currency. Luego debemos indicar los valores. Aquí yo ya los tengo, los voy a pegar. Es decir, el primer valor que estoy indicando aquí, que es CHL, indica el ISO 3, Chile es el nombre del país, Santiago la capital y CPL el código de la moneda. Bueno, una vez que ya tenemos este insert completo, podemos verificar. Vamos aquí a ver nuestros datos, actualizamos, vemos que tenemos 9 registros y vamos a ejecutar esta sentencia. Damos clic aquí en ejecutar y nos indica aquí que hay unas filas afectadas, unas filas encontradas. Vamos a datos, actualizamos y ya aquí aparece este nuevo registro que es Chile. No te preocupes por el ID, puede ser diferente, realmente lleva su contador interno. Y ahora sí vamos a pasar esta sentencia a Python. Por tanto, la seleccionamos y la copiamos. Bien, ahora que tenemos ya aquí la consulta, que es este insert, realmente en este caso no se utiliza fetch all. Lo que más bien se hace aquí es únicamente el cursor aquí ejecuta esta sentencia y para que se lleve a cabo debemos hacer un commit, pero con el objeto conexión. Entonces ponemos conexión.commit y bueno, de esa manera ya se realizaría. Si cerramos aquí el cursor, la conexión, si queremos nosotros en este caso realizar otras operaciones con esta conexión, no es recomendable que la cerremos, deberíamos dejarla abierta porque si la cerramos se pierde el objeto conexión. Y bueno, en este caso no vamos a regresar datos porque realmente un insert nada más lo que hace es insertar un nuevo registro. Podríamos nosotros recuperar
el número de filas que se afectaron, o sea, si se afectó una fila o si no se afectó ninguna. Para eso, para recuperar el número de filas afectadas a partir de cur, del objeto cursor, podríamos nosotros con la propiedad o con el atributo rowCount obtendríamos el número de renglones o de filas afectadas. Entonces podríamos meterlo en una variable n, por ejemplo, y al final podríamos regresar n si es que nos interesa saber cuántas filas se han afectado. Bien, por otro lado, yo te recomendaría que en sí toda esta cadena, toda esta consulta, la pudieses colocar en una variable SQL, que prácticamente esta es la consulta que estamos haciendo o la sentencia SQL que estamos ejecutando. Y entonces aquí el cursor ejecutaría esta sentencia SQL. De esta manera nosotros ya tendríamos este insert, esta forma de poder hacer la inserción. Por tanto, si lo que queremos ya nada más es hacer un insert, llamaríamos al método inserta ciudad, y este método lo que haría es insertar la ciudad. Podríamos incluso imprimir, que nos imprimiría el número de filas afectadas, que esperamos que sea un 1. Aquí está, nos está indicando que se afectó una fila. Si nos vamos a Heidi, hace rato teníamos una vez al país de Chile, pero si nosotros actualizamos, bueno, ya está aquí 2 veces Chile. El número que tiene aquí el ID ha cambiado de 10 a 24 por algunas pruebas que realicé, pero ya tenemos 2 veces el país de Chile. Ahora, para no mantener esta línea muy grande, podemos utilizar aquí, poner 3 apóstrofes para indicar que este es un texto, pero que utiliza varias líneas, y también se cerraría con 3 apóstrofes. Esto es lo mismo que teníamos, solo es una forma de acomodarlo para que no veamos una línea tan larga. Hace lo mismo, insertó nuevamente el país de Chile. Bien, ahora lo ideal sería que nosotros pudiésemos recibir aquí como parámetros los valores que vamos a insertar, es decir, estos campos que tenemos aquí, que de hecho los podemos copiar como tales. Podemos indicarlos aquí como parámetros, es decir, vamos a recibir, si queremos insertar una ciudad, el ISO, el nombre de la ciudad, la capital y el código de la moneda. Son los valores que vamos a recibir. Y entonces esos valores los tendríamos que colocar aquí. Para hacer esto podríamos utilizar el formato, .format, y pasar aquí los parámetros, es decir, esos mismos parámetros que recibimos. Esos parámetros que sería ISO3 lo estamos pasando aquí, country name aquí, capital aquí y currency code aquí. Los estamos pasando. Y para colocarlos aquí, pues el primer parámetro que pasamos, ISO3, lo vamos a colocar aquí en vez de CHL, indicando únicamente llave que abre y llave que cierra. Aquí estamos indicando que recibimos el primer parámetro. Aquí el segundo, hay que respetar las apóstrofes porque lo único que pasa es el valor como tal y sabemos que tiene que ir entre apóstrofes. Aquí vamos a pasar la capital y acá se va a pasar el último parámetro, que es currency code. Ahora, cuando llamamos esta función, ahora hay que pasarle 4 parámetros. Entonces vamos a llamar a esta función inserta ciudad, pero primero como ISO de la nueva ciudad le vamos a pasar como un ejemplo. Vamos a suponer que es MEX, que sería México. Vamos a pasarle el nombre del país, que vendría siendo México. Le indicamos la capital, que sería CDMX, y la moneda, que sería ahora sí MXN. Entonces esto es lo que queremos insertar. Vamos a correr y aquí nos está indicando que afectó una fila. Vamos aquí a nuestra base de datos Heidi, vamos a actualizar, aquí vamos a recargar con F5 y este es el registro que acabamos de agregar, que es México CDMX
MX. Entonces, de esa manera podemos nosotros insertar registros. Entonces ya tenemos aquí una función que inserta y tenemos también una función que consulta, hace un select de las ciudades. Ahora, si lo que nosotros queremos es borrar registros, la sentencia es delete y tendríamos que indicar delete from, luego el nombre de la tabla, where, luego habría que filtrar por un campo, field, el campo que queramos, igual a value. ¿Para qué? Para que únicamente borre aquellos registros en donde ese campo tenga ese valor. Ahora, podríamos nosotros nada más indicar delete from table name sin el where y sin el field. Entonces eliminaría todos los registros. Pero comúnmente se utiliza de esta manera, considerando que un campo se toma para filtrar ese registro que nosotros queremos eliminar. Igualmente nosotros probamos primero nuestra sentencia delete aquí. Delete from countries where, qué campo vamos a utilizar para indicar qué registro queremos eliminar. Comúnmente se utiliza el campo llave, que en este caso es el ID, y en este caso es un valor numérico. Entonces podríamos nosotros poner como filtrado, por ejemplo, si queremos eliminar este registro, que es el registro 29, podríamos nosotros indicar where ID, que este es el campo, es igual a 29. Queremos eliminar de la tabla countries aquel registro cuyo ID es igual a 29, que es este es el campo ID, es el valor 29. Si te das cuenta, el 29 no está entre apóstrofes como anteriormente lo habíamos indicado, y no está entre apóstrofes aunque es un valor, porque el tipo de dato es numérico y los valores numéricos no se ponen entre apóstrofes. Entonces la consulta sería esta. Si nosotros actualizamos aquí, vemos que ahí está el registro 29. Si nosotros ejecutamos esta sentencia, aquí nos dice que afectó unas filas, fueron unas filas las que se encontraron. Si nosotros aquí actualizamos ahora, veremos que el registro 29 ya no está. Si nosotros ejecutamos nuevamente esta misma sentencia, la corremos y ahora nos dice que filas afectadas 0 filas encontradas. O sea, no eliminó nada porque no hay ningún registro ya que tenga el ID 29 y aquí podemos nosotros notarlo, no hay ningún 29. Entonces esa es la razón. Si ahora nosotros queremos eliminar registros desde Python, para esto vamos a hacer una nueva función que sería elimina ciudad. Aquí lo vamos a indicar. Y bueno, la consulta en SQL en este caso cambia. La consulta que hicimos nos las traemos. Y es esta, delete from countries where ID es igual a 29. Entonces, lo que tenemos aquí que recibir es este 29. Es decir, aquí podemos la llave que abre y la llave que cierra. Quitamos este 29. Lo que esperamos recibir aquí es un valor que es un ID. Entonces, ese es el parámetro que recibimos, un ID. Por tanto, nuestra función elimina ciudad nada más va a recibir un parámetro que es el ID. Y de esta manera ya podríamos nosotros eliminar. Podríamos nosotros mandar a llamar esta función elimina ciudad y pasarle un ID. Le vamos a pasar el valor de 30. Queremos eliminar el registro 30. Vamos a comentar esta línea y vamos a imprimir lo que nos regrese esta función, que es el número de registros eliminados. Aquí tenemos nuestra base de datos, aquí está nuestra tabla, aquí están los registros y este es el registro 30. Este queremos eliminar. Entonces corremos nuestro programa y aquí nos indica que afectó una fila. Nosotros actualizamos ahora. Vemos que ya no está el registro 30. Si nosotros quisiéramos volver a eliminar, corremos el programa otra vez. Aquí nos indica 0 porque ya no lo encontró, ya no encontró el registro 30, por tanto ya no se pudo eliminar. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el código el día de hoy.
El día de hoy entonces hemos realizado estas tres funciones, la consulta, la función que inserta y la función elimina. En el siguiente video vamos a trabajar la función que nos va a permitir modificar un registro y vamos a pasar también todo este código a una clase. Pues bueno, espero que este video te haya servido y si es así no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.